Ahora, pero yo tengo una serie de, vamos a decirlo así, puntos para ser conscientes de la realidad que está detrás de este versículo, porque este versículo todos lo deberíamos de tener bien presente todos los días. Al que cree, todo le es posible, porque incluso hay otro que lo respalda, que dice, nada es imposible para Dios. Y si usted se da cuenta, aquí estamos entendiendo entonces cómo funcionan las cosas. No es que todo es posible para mí, sino que es para Dios. Pero yo tengo que creer en aquello que Dios hace. Vamos a ir poco a poco desglosando. Mi intención no es confundirlos ni enredarlos, mucho menos aburrirlos, ¿verdad? Pero yo sí quisiera que le diéramos la oportunidad a la palabra de hablar. Que no sea nuestra necesidad o nuestro capricho alrededor de las verdades bíblicas que conocemos lo que nos enseñe hoy, sino que sea la palabra. Y la palabra de Dios en Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y aquí si nos damos cuenta, este versículo se compone de 3 partes. La primera es una ordenanza para encomendar a Dios nuestro camino. ¿Cuántos realmente involucramos a Dios en las decisiones que tomamos, en los lugares a los que vamos, las personas con las que convivimos, las decisiones que tomamos? ¿Cuántos lo involucramos? Esa es la primera parte. Cuando yo encomiendo a Dios mi camino, estoy un paso más cerca de esta realidad. Pero la segunda parte dice, confía en Él. Confiar en Él tiene que ver con hacerle caso. Cuando le vamos a hacer una sorpresa a alguien y esa persona pues está toda temerosa, ¿no? Ay, pero es que ¿a dónde me vas a llevar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y luego qué va a pasar? Yo a veces tengo miedo de hacerle sorpresas a mi esposa porque mi esposa luego, ella sabe, se le va a olvidar esto, no va a hacer esto, se va a equivocar aquí, va a intentar hacer esta cosa y le va a salir la otra. Entonces cuando yo le hago sorpresas, para mí es bien complicado, ¿no? Porque es como de, ay, pero es que, ¿y es en serio? Y sí. Y yo le tengo que decir, mi amor, confía en mí, ¿sí o no? Porque de otra forma la sorpresa no va a funcionar. De la misma manera, Dios tiene planes para nosotros que no nos puede explicar porque, miren, no los entenderíamos. Lo que nos toca hacer es confiar en Dios. Y esa confianza es abandonarnos a Dios independientemente de si entendemos o no las cosas. Yo tengo 2 hijos, una de 6, uno de 7. Y con ellos de pronto justamente queremos hacer planes mamá y yo, pero ellos son demasiado despiertos y preguntones. Qué bueno que no están aquí, ¿va? Que no se enojen. Y son bien preguntones, si se escuchará por allá, no sé. Son tan preguntones porque, y de pronto están, y papá, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y para qué va a hacer esto? ¿Y a dónde vamos a ir? Y todo preguntan. No le digo cuánto traigo en la cartera porque si no, ¿y si te va a alcanzar? Y lo que tengo que decirle una y otra vez es, hijo. Muy bien. Ya se saben la predicación ustedes, ¿verdad? Le tengo que decir, hijo, confía en mí, porque si no, no hay forma en la que pueda yo darte lo que quiero darte. Si me detengo aquí a explicártelo todo, perderíamos el tiempo y quizás hasta la oportunidad. Y sabes, así nos pasa con Dios. Y a veces estamos de rodillas y no necesariamente porque lo estemos adorando, sino porque ya estamos cansados y estamos diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O nada más yo hago eso. Bueno. Y le decimos, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿No? Ayer estábamos hablando de la lotería, de cuando la gente se gana la lotería y la despilfarra, ¿verdad? Y años después vuelve a estar igual que como estaba antes de ganársela. Y decíamos, ¿y por qué no me la gano yo? Y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabes, Dios en su palabra, una y otra vez nos dice, confía en mí. Confiar en Él es algo muy profundo, pero tiene que ver con todos los ejemplos que le dije, es abandonarnos a Él, no estar de preguntones, porque sabe que, mire, por experiencia propia, hay planes que Dios a veces nos comunica por nuestra insistencia, pero cuando nos dice lo que quiere hacer,
entonces ya no nos gusta, o entonces nos surge miedo, o entonces echamos a perder las cosas. Y sabes, lo mejor es, Dios, tú sabes lo que vas a hacer. Eso es confiar en Él. Digo, es algo más profundo, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo en eso. Y la tercera cosa dice, Él hará. ¿Quién hará? Dios. Yo tengo que hacer lo que a mí me toca, nada más. A veces, ¿sabes qué pasa? Queremos ayudarle a Dios y nos pasa lo que le pasó a Abraham con Agar. Y Abraham pensó que le podía ayudar a Dios, ¿no? Y le dijo, es que pues ya son horas de que pues ya estoy viejo y no tengo un heredero. Y tú me habías prometido, Dios. Y entonces ellos toman una decisión, él y su esposa toman una decisión como para ayudarle a Dios, como queriendo decir, como que Dios se le equivocó el cómo. Nos dijo qué, pero no nos dijo el cómo. Y sabes, a veces todos podemos pecar con la misma soberbia y pretender que entonces si yo tomo esta y esta decisión, aquello que Dios prometió o aquello que dice la Biblia que se va a hacer en mi vida, entonces va a pasar hasta que yo haga las cosas. Y a veces nos pasa, incluso popularmente se conoce un dicho que dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, ¿no? Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, y ahí andamos por la vida, ¿sabes? Pecando de esa soberbia, creyendo que hasta que nosotros no metamos la mano a las cosas, no vamos a ver el resultado que esperamos. Noticia, con Dios no funciona de esa manera. Hay una jerarquía de la creación en donde dice que Dios no tiene principio ni fin, porque el principio y el fin son conceptos humanos que solamente caben y tienen sentido en una mente racional humana, como la de usted y como la mía. En el caso de Dios, Dios no tiene principio ni fin, no tiene creador. Él es el creador, Él es el origen de todas las cosas. No podemos nosotros como seres humanos, como creación, no podemos pretender que algo se le pasó a Dios, que algo se le olvidó a Dios y entonces meter la mano para que las cosas sucedan. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Dios es un ser superior a nosotros. Por eso es que le adoramos, por eso es que nos humillamos delante de Él, confiados que Él es bueno, Dios es bueno. Pero es más grande que nosotros. Yo sé poco de mecánica y cuando se me llega a descomponer el coche, bien rara vez va, le digo a mi mecánico, pues entonces, ¿qué tiene? Y él me podría explicar, ¿no? Con sus palabras, sin embargo yo no le entendería, pero finalmente me dice, tienes un problema eléctrico, yo lo arreglo. Y lo que a mí me toca es confiar en Él. Yo no puedo estar ahí abajo del capote, o ¿cómo se llama? Del cofre. Yo no puedo estar ahí, no, aquí, jálale, no, ahí, ya la rompiste. Ay, mira, ese foquito, ya lo rompiste. Yo no puedo estar así con el mecánico. Yo tengo que abandonarme a que el mecánico haga las cosas y confiar en que Él sabe su trabajo. Pero a veces así somos con Dios. ¿Qué estás haciendo en mi familia, Dios? Híjole, no, ya, mira, ya la regaste. No le tenías que decir eso a Él. Y queremos, a veces hasta, por ejemplo, queremos encubrir nuestros pecados, no dándonos cuenta que cuando vienen a la luz es la oportunidad perfecta para ponérselos delante de Él y que Él nos perdone. En fin, pero lo que sí necesitamos entender en esta parte es que tenemos que confiar en Él y el que va a hacer las cosas es el Señor. A veces esa confianza va a implicar que Dios nos pida hacer o no hacer algo. También es posible. Si el mecánico me dice, a ver, váyase usted para allá, a ver, échalo a andar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no mejor le apretamos esta tuerca? ¿Por qué echarlo a andar? ¿Tendría sentido que yo tome una actitud de esa naturaleza? Así somos con Dios a veces. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué lo voy a perdonar? El que está mal es Él. ¿Por qué voy a hacer lo que me dicen los pastores?
Si yo soy nuevo apenas, ¿por qué quieren que sirva? ¿O por qué no me ponen a servir si yo ya tengo 20 años en la iglesia? ¿Por qué? Así somos con Dios. Solo estoy haciendo un ejemplo, no los estoy regañando, no se ponga serio, por favor. Ahorita le contamos un chiste, a ver. Pero entonces a veces pasa que Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Te toca hacer esto. O a veces nos va a decir, te toca no hacer esto. Y estamos con las manos ahí puestas y queremos, ya Dios, tú me dices, ya. Y Dios te dice, no. Y confiar en Él implica hacerle caso a ese no. Si estamos siendo guiados por Dios, esa confianza va a dar su fruto en nosotros. Pero si estamos guiados por nuestro impulso, por nuestra soberbia, por nuestra incredulidad, si estamos siendo guiados por nuestra rebeldía o por nuestra confusión, entonces no vamos a ver todo menos el fruto del Espíritu en nosotros, vamos a ver todo menos la realidad de que la palabra dice aquí, al que cree todo le es posible. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Dios, le echamos la culpa al que nos compartió la palabra, le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa a la Biblia. Es que la Biblia está mal traducida, ¿sí? No. Y tenemos muchas excusas para decir, yo estoy bien, todo lo demás en el mundo, en el universo, todo está mal. Pero la realidad es que a veces hemos sido guiados por cuestiones ajenas a Dios. ¿Ok? Entonces, solo estoy sentando aquí como un... Vamos a definir estos conceptos porque lo que quiero comunicar viene más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos que realmente en lo que creamos sea realidad de nuestra vida, es hacer lo que nos toca, nada más. Y hablamos de qué es encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él va a hacer. Segunda cosa, tenemos que creer sin preocuparnos. Porque hay personas que dicen, sí, está bien, pero híjole, ¿pero qué va a pasar? ¿Y cuándo va a ser? Y nos preocupamos. Usted ha sentido, que de pronto viene con el pastor y le dice, oiga, pastor, me gustaría que ore por mí porque A, B, C, D. Y el pastor le dice, muy bien, como no, claro que sí, vamos a orar. Oran, terminan de orar y se van. Sí, gracias, pastor. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y se va y se lleva su preocupación. Yo preguntaría, entonces, ¿para qué le pedimos al pastor que orara por nosotros? Si vamos a seguir igual de preocupados. Entonces, creer es no preocuparse. San Marcos capítulo 5, verso 36, pero Jesús dijo, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo? Entonces, creer es no preocuparnos. Lo que está diciendo Jesús es, no estés temeroso. Entre el temor y la fe, escoge la fe. El temor y la fe no se juntan, no es café con leche. Es agua y aceite. El temor y la fe no se juntan. Es que sí creo, pastor, pero ¿qué tal si? Es que en usted sí confío, en Dios sí confío, pero en la gente no. ¿Se puede hablar así? No se puede decir eso. Si vamos a creer en el Señor, tenemos que abandonar, tenemos que dejar nuestra preocupación a un lado. ¿Me explico? Sí. Creer es no preocuparse. La confianza en Dios debe ser plena. No podemos pretender confiar en Dios y al mismo tiempo ser presa de las preocupaciones de aquello en que vemos o esperamos la intervención de Dios. No sé cómo se sienten al respecto, voy bien, me regreso. ¿Sí? Tercer aspecto, creer debe ser evidente y comprobable. ¿Qué dije? Evidente y comprobable. Porque dice la Biblia que la fe se prueba como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego.
Nuestra fe debe pasar la prueba de fuego. A nadie le gusta que nuestra fe sea probada. Bueno, voy a hablar por mí, quizás usted es diferente. A mí no me gusta que mi fe sea probada. Siempre que yo siento que viene una prueba, porque a veces el Espíritu también nos alerta y nos dice, oye, aguas, porque ponte a hacer ejercicio ahí, aeróbics espiritual, porque algo viene. A mí no me gusta, y cuando me pasa eso digo, sí es cierto, la Biblia dice que la fe tiene que ser probada. Y me da gozo, de cierta manera, saber que si paso la prueba, del otro lado viene el galardón, del otro lado viene el premio, viene la bendición, viene la paz, como decían en la mañana, que sobrepasa todo entendimiento. Eso me da gozo, pero la verdad es que no me gusta saber que mi fe va a tener que ser probada. ¿Pero qué creen? Es un hecho irrefutable. Pastor, y no habla... ¿Cuánto tengo que pagar de ofrenda para que mi fe no tenga que ser probada? No hay un paquete VIP, mis hermanos. Cuando vamos de pronto a un congreso, a un evento, de pronto hay como el pase VIP, ¿a poco no? Y que asientos preferenciales, y que... ¿Cómo? Ajá, pero y en el VIP nos pueden dar acceso al camerino, nos dan, papitas y cerveza. ¿Quién dijo papitas y cerveza? Nos dan muchas cosas, muchos beneficios, ¿no? La foto con la persona que se trate, etc. Tenemos muchos beneficios, pero ¿qué creen? Que en el reino de los cielos no existe eso. La Biblia dice, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Quiere decir que entonces, así como va a ser probada la fe del que está aquí adelante, va a ser probada la fe del que abre la puerta de atrás. Así del que tiene un día de congregarse como el que tiene 10 años. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que podamos recibir el galardón que está del otro lado. Yo les he puesto siempre el ejemplo con una silla. Imagínense que yo soy un carpintero, yo construyo una silla y yo se las doy. Así como me ve, ¿tendré cara de carpintero? ¿De hacer sillas? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe de mí? O sea, sí sé serruchar y clavar y con el, ¿cómo se llama? El taladro, ¿cómo se llama? El que corta serrucho, pues. O sea, sí sé. Si yo le hago una silla y se la doy para que se siente, ¿usted qué haría? Eso es como de a ver si la clavaste bien, ¿no? Y la prueba antes de depositar toda su existencia en esa silla, porque qué tal que se rompe. Y allá va a ir a ver usted, ¿no? Entonces, antes de sentarse en esa silla, ¿qué tiene que hacer? Probarla. Antes de que Dios deposite sobre nosotros los tesoros de su reino, necesita probar que aguantamos el peso. El peso de la gloria, ¿sabes? Porque nos puede destruir. Y es importante aceptar ese hecho. Es un hecho, digo, no los quiero espantar. La fe siempre se prueba al nivel, dice la Biblia, conforme al nivel de fe que ha sido repartido conforme a la medida de fe, que ha sido repartida sobre cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a llevar, no nos va a exigir más de lo que sabe que sabemos soportar. La diferencia es que a veces nosotros ni siquiera sabemos cuánto aguantamos. No estamos llorando por una vacuna del COVID, ¿no? Estamos ahí, ay no. Aguantamos, sí aguantamos. Dios sabe cuánto aguantamos y a veces no nos queremos dejar, ¿no? Ese es el problema, pero Dios tiene que probar nuestra fe, ese es el hecho. Dios tiene que probar nuestra fe. Entonces, creer debe de ser evidente y comprobable, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto dice Santiago 2, versículo 26. Y no estamos hablando de obras de caridad, ¿verdad que no? A veces las personas interpretan esto, o quizás llegan a cometer el error de interpretarlo como de, ok, tengo que creer en Dios, pero también ser bueno y ayudar a los que lo necesitan. Eso es aparte, sí lo tenemos que hacer, pero eso no quiere decir fe y obras. ¿Qué es fe con obras? Fe con obras es hacer, es más, lo tengo aquí escrito, ¿para qué se los digo? La actitud de una persona que confía en la intervención de Dios se nota, así como la actitud de alguien que no cree que Dios pueda intervenir o incluso tiene otras opciones.
Nuestra actitud va a denotar si confiamos en Dios o no. ¿Qué es la actitud? Actitud y acto viene de la misma raíz. ¿Qué quiere decir? Lo que haces, a mí me va a hablar de si crees en Dios o no. Lo que haces. No, pues sí, hay que diezmar, ¿verdad? Pero mire, hoy voy a dar 5% y el otro 5%, pues el rascadito, ¿no? Porque pues, y ya si me lo gano, pues ya doy el otro 5 y hasta más, ¿no? A veces hay personas que tienen otras opciones y no se conforman con la opción de Dios. Y nuestra actitud se nota, es natural que se nota. Usted vio la película de Indiana Jones, es que hay muchas, ¿verdad? Usted me va a decir, pues, ¿cuál? La de, no sé cómo se llaman, pero de la del cáliz, creo. No sé si se llama así, pero está en busca de un cáliz. Se supone que es la copa de Jesús. Que se supone que es el que beba del agua que se vierte ahí, va a ser, ¿cómo se dice? Exacto, va a ser inmortal. Hay una escena muy particular que a mí me gusta, que yo se las voy a describir, por si no vio la película, en donde se supone que él va siguiendo una serie de acertijos y uno de ellos es que tiene que dar el paso de fe. Entonces llega un punto en donde está un acantilado y nada más ve como otra cuevecilla a lo lejos. Está como un cañón así enorme, ¿no? Y no hay puente, no se ve un puente, no se ve nada, una cuerda, nada. Y de pronto él dice, pues paso de fe, pues ni modo. Y entonces uno le ve la cara y empieza a hacer unos gestos así como de, híjole, y si me caigo allá, no, pues... Y se asoma y se le ve la preocupación en la cara, ¿no? Y como que da el paso así como de, híjole, y cuando da el paso y cae en firme, se le ve el alivio en la cara, ¿no? Y ya descubre que hay un pasaje que se camuflajea, ¿no? Que no se ve, porque es como del mismo color que la pared de enfrente. Pero a mí me llama la atención las caras que pone. Es que me paso por acá porque luego como el pilar está aquí, ¿no? Para que nos veamos todos. Las caras que pone son increíbles, porque de pronto yo creo que hasta tienen entrenamiento, ¿no? De los actores para hacer sus gestos. Yo hago el mismo gesto para todo, yo creo. Pero de pronto pone un gesto así como de oh no, ¿qué está pasando? Usted interpreta el gesto, ¿no? Y de, híjole, ¿qué va a pasar aquí? No, pues ya fui, ¿no? Hasta aquí llegué. Y se le ve el gesto de preocupación. Yo le pregunto una cosa, ¿eso será fe? ¿Será fe de estar, ay, sí, ay, voy Dios, oh, híjole, chipos, ay? ¿Eso será fe? La fe con obras, es decir, Señor, tú me pides que yo haga eso y yo lo hago. Eso es fe con obras. Fe con obras es que lo que hacemos hable de aquello en lo que creemos. Como dije, fe con obras es que lo que hacemos hable de aquello en lo que creemos. ¿Me explico? Si queremos que nuestros hijos, por ejemplo, se conviertan en personas de bien en un futuro, no le vamos a estar diciendo, tú siempre lo mismo, eres una nada, nunca vas a lograr nada. ¿Me explico? ¿Crees que tu hijo se va a convertir en alguien de bien? Pues entonces háblale como esa persona que se va a convertir. La palabra de Dios dice que Dios es el que le habla a las cosas que no son como si fueran. Ese hablarle a las cosas es comparado a las obras de la fe. Hacer aquello que crees que va a suceder. Nuestra fe debe de ser una fe evidente y comprobable. Cuando creemos, las acciones que tomamos hablan de aquello en lo que creemos. Ay, muchas gracias. El recurso primordial, este es el siguiente punto, el recurso primordial, cuando se trata de creer en lo imposible y que sea hecho, el recurso primordial para que eso suceda es el Espíritu Santo. Esto está en Zacarías 4:6, donde dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Muchas veces queremos decir que creemos en Dios, queremos que las cosas pasen,
Pero como les dije hace rato, a veces metemos la mano y queremos hacer las cosas y lo hacemos con nuestros recursos, lo hacemos con nuestras fuerzas, pero yo creo que esta palabra nos basta. A ver, vamos a leerla otra vez, porque de pronto yo leyendo la palabra volteo a ver a mi alrededor y sigo viendo personas que siguen luchando en sus fuerzas y yo no entiendo por qué si aquí está escrito. Vamos a leerlo una vez más. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si el Señor de los ejércitos está hablando de que no es con fuerza, ni con poder, ni con espada, ni con ejército, sino con su espíritu, ¿sabes? Debemos creerle. Es necesario creerle, de otra manera vamos a estar persiguiendo cosas que nunca van a suceder. No sé si me viene siguiendo hasta aquí. Lo más importante en toda esta cuestión de que al que cree todo le es posible es contar con ese recurso principal, que es el Espíritu Santo. Él es quien produce en nosotros la fe, porque la Biblia dice que Él es el autor de la fe. Él es quien nos da la paz para no preocuparnos. La Biblia dice que Él es llamado príncipe de paz. Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Y Él es el que hace la obra. Si Él es el que hace la obra, necesitamos contar con Él. Necesitamos entender que no es cuestión de, es que ahorita Dios y yo nos estamos dando un tiempo. ¿Me explico? Necesitamos buscar conservar esa presencia de Dios en nosotros, edificar una relación continua, permanente, constante, cercana con el Espíritu Santo, para que realmente cuando yo diga, la Biblia dice: al que cree todo es posible, yo creo que me voy a comprar una camioneta nueva, y así va a ser. Tenemos que contar con el Espíritu Santo para que volteemos y le digamos: o no, y Él nos diga: claro. Pero si no tenemos con quién tomar esas decisiones, pues entonces sabes que estamos solos. Y estar solo en este mundo es bastante crítico. Bastante crítico. No podemos darnos el lujo de estar solos en este mundo. Cualquier cosa que anhelemos va a acontecer. La clave del reino es contar con el Espíritu como guía, como aliado, como consejero, como general del ejército. Voy a leerlo otra vez. Cualquier cosa que anhelemos va a acontecer. Y no escucho ningún amén, ningún sí, ningún ese es para mí, ningún dígalo fue, nada. Échenme porras, porque si no pues, me pongo nervioso. Todo lo que anhelemos va a acontecer, pero necesitamos contar con el Espíritu Santo como guía, como aliado, consejero y el general de nuestro ejército. Hay un pasaje que me gusta muchísimo en el libro de Josué, que habla sobre que Josué se estaba preparando para una guerra. Josué estaba haciendo ¿qué? Preparándose para una guerra. Y de pronto ve venir un hombre, dice, con armadura y con la espada en su mano. Y lo ve y le pregunta: ¿eres enemigo o eres amigo? ¿Usted ha leído ese pasaje? Imagínense a Josué todo preocupado, que ni siquiera pudo distinguir si esa persona, si ese soldado era uno de los suyos o era un enemigo. Le dijo: ¿eres amigo o enemigo? Y él le dice: ni uno ni el otro, sino como príncipe del ejército de Dios he venido. Acto seguido, ese ángel del Señor le da la estrategia a Josué para tomar la victoria. Y el resultado, después de que Josué obedece y aplica la estrategia, es una de las victorias
más grandes del ejército de Israel que podemos leer en la Biblia. Ahora, ¿qué tiene de relevante que hablemos de que el ángel del Señor, entiéndase, la presencia misma de Dios, pero con armadura y espada y todo, se le presenta a Josué y le dice: vengo como príncipe del ejército de Dios? Porque no se identificó ni como amigo ni como enemigo. Yo le voy a explicar qué es lo que Dios me habló en esta palabra. Hay veces que vamos por la vida diciendo: ay Dios, es que yo a mí me gustaría estudiar esta carrera, a mí me gustaría casarme con esta persona, a mí me gustaría tomar esta decisión, lo que sea. Y nos la pasamos orando. Y podemos orar un día, una semana, un mes, un año, 10 años, pero nunca le preguntamos a Dios si Él estaba de acuerdo. Hay veces en la vida, yo quiero que usted ahorita empiece a buscar a ver si se identifica con esto o no. Hay veces en la vida que tomamos las decisiones unilateralmente y queremos que Dios nos favorezca porque lo dice su palabra. Porque dice que al que cree todo lo es posible. Pues yo creo entonces que yo me voy a ir a vivir a Dubái mañana. Pero no nos ponemos a pensar si es la voluntad de Dios. No nos ponemos a pensar lo que Él piensa al respecto. Ni siquiera nos molestamos en abrir su palabra y entender si Dios está de acuerdo con esa visión para mí. Y sabes, yo quiero que no cometamos este error que a veces nos pasa mucho, que llegamos a la iglesia, conocemos a una persona de Dios o un invitado, o llega nuestro pastor, nos da un mensaje: Dios tiene cosas buenas para ti, nos promete, y nos acercamos con Él y decimos: es que yo tengo este plan y yo quiero que Dios lo bendiga. Pero no nos ponemos a preguntar si es la voluntad de Dios. Sabes, cuando usted abre su Biblia, muchas de las grandes preguntas de la vida están respuestas allí en este libro. No tenemos que esperar un momento en donde los planetas se junten, en donde consigamos el WhatsApp de alguna persona distinguida en la palabra para que nos dé una palabra, una profecía, o para que nos revele la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es abrirla con esa intención, con ese deseo, con esa búsqueda de que Dios hable a nosotros. Todos los que estamos aquí queremos que aquello en lo que creemos realmente suceda. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar si aquello que tú quieres que suceda es voluntad de Dios? Llegó el ángel del Señor y le dijo: yo no soy tu amigo ni tu enemigo. Es decir, yo no estoy contra tus planes, pero ¿qué crees? Tampoco estoy de acuerdo con tus planes. Soy yo el que te va a decir a ti lo que tienes que hacer. Esas fueron las palabras del ángel del Señor. A ver, Josué, ven acá. ¿Qué estás haciendo? No, pues es que aquí tengo el mapa. Mira, ellos van a llegar por acá y nosotros los vamos a hacer como que una finta y después nos vamos a ir por allá. Y en eso todos les caemos encima. Y el ángel del Señor: no, pues, esto ni en la primaria funciona, Josué. A ver. ¿Y esto qué es? No, pues un árbol. No. O sea, te vas a subir al árbol para caerles desde ahí, hijo. No. Mira, lo que vas a hacer, y entonces le describe el plan. ¿Y qué le toca hacer a Josué? Obedecer. Si Josué en ese momento hubiera dicho: no, Dios, es que tú ya me viniste a cambiar todo. Mira, todos ya están en formación. Ya les dije en sus marcas listos y llegaste tú. Si Josué hubiera hecho eso, lo demás de la Biblia no se hubiera escrito nunca. Toda la voluntad de Dios que tenía para el pueblo de Israel no hubiera pasado. No estaríamos aquí hablando de eso, usted y yo. La historia hubiera sido completamente distinta. El futuro del pueblo de Israel estaba en las manos, y si no es que hasta en la voluntad de un hombre. Pero esa voluntad tuvo que ser sometida, entregada a Dios, para que fueran los planes de Dios que se hicieran y no sus.
planes. Entonces, cuando yo les digo aquí que al que cree todo le es posible, es verdad, pero tenemos que considerar todas estas cosas antes de enfrentarnos a un reto, decir al que cree todo le es posible. Y como dice la Biblia, como dicen los niños, Jeremías, que dice Jeremías 33:3, no, esa es otra, que dice, ya se me está olvidando, Efesios, no, esa es otra, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Usted sabe, mire, cuando yo tenía como 5 o 6 años, no, como 7 años, no sé, había unos columpios ahí en frente de donde vivíamos, y eran unos columpios grandísimos. Bueno, yo los veía así para arriba, pues se me hacían enormes, ¿no? Y yo me sentaba ahí y sentía que volaba, pero yo decía, pues, ¿qué me falta para volar, no? De ya lo que estoy haciendo a volar, pues ya estoy a nada, ¿no? Y entonces ahí estaba yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y andaba en mi columpio y me quería aventar y volar y me caía al suelo y volví a subirme a mi columpio y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me volví a aventar en el columpio y brincaba del columpio y volví a caer al suelo. No le cuento cuántas veces lo hice porque me da pena. Pero yo creo que estuve toda la tarde ahí intentando y repitiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta historia lo que les cuento puede sonar chistoso. Nos podemos reír de ese niño subiéndose al columpio, queriendo volar, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿saben qué no es chistoso? Cuando lo estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Cuando estamos tomando decisiones unilaterales sin preguntarle a Dios, sin siquiera preocuparnos por abrir la Biblia, y estamos todavía diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al que cree todo le es posible, y en el nombre de Jesús, y usamos la Biblia como si eso nos fuera a dar el resultado, como si fueran palabras mágicas, y la realidad es que no sucede. Y cuando no sucede, culpamos a Dios. Culpamos a nuestros padres, culpamos a los pastores, culpamos a la palabra. Y sabes que nuestra vida de pronto se empieza a desmoronar y estamos en una confusión, pero al mismo tiempo una impotencia, un enojo. Y nuestra vida vemos despedazarse poco a poco. Nuestros deseos, nuestros anhelos del corazón, los vemos irse como cuando un niño suelta un globo al cielo. Perdemos la motivación, perdemos la fe, perdemos el gozo, perdemos el amor. Perdemos la paciencia, nos vemos personas amargadas, nos vemos personas distantes, personas incrédulas. No podemos disfrutar paisajes, no podemos recibir un abrazo de cariño, no podemos. Porque tomamos la decisión equivocada de querer ser nosotros los dueños de nuestra vida y echarle la culpa a Dios. Si me pudiera ayudar Edgar en el piano, por favor. Yo les quiero animar a que seamos conscientes, a que no seamos como ese niño de 5 o 6 años que soñaba con despegar del columpio y quedarse en los aires volando con los pájaros, solamente porque él creía en una frase que sacó de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no funciona así. Yo les acabo de brevemente dar algunos de los respaldos, algunos de los ingredientes de esta promesa, que si se los quitamos, ¿sabes? No va a funcionar lo que estamos haciendo. No va a funcionar lo que estamos anhelando. ¿Para qué? Para que nosotros la próxima vez que nos enfrentemos a un anhelo de que ojalá Dios bendijera mis planes, pensemos, ¿estoy siendo como un niño de 5 años en un columpio queriendo volar? ¿O voy a tomar la decisión de humillarme, de someterme, de obedecer las instrucciones del general de los ejércitos? Porque su palabra dice, es con mi espíritu, y después firma, ha dicho el Señor de los ejércitos. El mismo Dios que bajó con Josué y le dijo, esto es lo que vas a hacer, porque yo no soy tu amigo, tú eres mi soldado. Y yo te voy a llevar a la victoria. Mía es la guerra, mía es la batalla, dice el Señor. Esto está en Primera de Crónicas. Nosotros pensamos que tenemos retos en la vida, no son nuestros.
Son nuestros cuando le decimos al Señor, no, dámelo. Yo tengo una niña de 2 años y ahorita está en la etapa en la que está desarrollando está entendiendo quién es ella frente a otras personas. Ya entiende los pronombres, yo, tú, ya está identificando su existencia de esa manera. Entonces está en la época del egoísmo, en donde todo es yo, mío. Está en esa etapa. Y otra vez se ve hasta tierno de pronto cuando dicen, no, mío, yo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, adultos, cuando nosotros, conocedores de la palabra, somos así con Dios y le decimos, no, este es mío, es mi plan, es mi anhelo, es mi deseo? En lugar de decirle, Señor, mi vida es tuya porque tú la compraste con el precio de tu sangre, no me pertenece a mí, yo no soy mío, soy tuyo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces viene el Señor y nos da la estrategia. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, otra vez, no por nuestros pensamientos, no por nuestros deseos, e incluso no por nuestros traumas o por los conflictos emocionales que tengamos, sino le hacemos caso a su palabra. Sabes, las cosas que tú crees que Dios ha puesto en tu corazón, que tienen que ver con su palabra, con su voluntad para ti, empiezan a suceder una por una. Gloria a Dios. Dios me dio una idea loca cuando yo tenía 24 años aproximadamente, y yo tenía un pizarrón en mi cuarto. Y empecé a escribir fechas. Y Dios me empezó a revelar y me empezó a decir, en este año te vas a casar, y en este año vas a tener tu primer hijo, y en este año vas a tener tu casa, y en este año vas a ser pastor, y en este año vas a hacer esto, y en este año vas a hacer lo otro. Y yo no conocía si realmente pues esas cosas iban a pasar, porque todo eso era a futuro. Y me habló de mi primer hijo y me habló de mi segundo hijo. Ya cuando me dijo del segundo, ya dejé de escribir porque dije, esto se va a poner. Tapé el plumón, dejé el pizarrón por allá. Pero lo curioso es que una a una, todas esas cosas se fueron cumpliendo. Pero sabes, yo entregué mi vida a Dios a los 18 años, a los 21 años empecé a vivir experiencias con el Espíritu Santo únicas. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero nada para mí. Yo tengo esta carrera, yo te ofrezco todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy, pero a partir de ahora, dime tú lo que quieres que yo haga. Y si Dios me decía, te toca cantar, cantaba. Pero a mí no me gustaba cantar. Y si Dios me decía, te toca dirigir la alabanza, dirigía, pero a mí no me gustaba dirigir. A mí me daba pena hablar en público. Si Dios me decía, tienes que trabajar haciendo esto, eso hacía. Si Dios me decía, ahora no te toca hacer nada, te toca sentarse, me sentaba. En una ocasión Dios me dijo, quiero que leas mi palabra. Yo tenía muchísimos libros que estaba leyendo. De alguna manera, Él me dijo, cierra tus libros y quiero que leas mi palabra. Y yo empecé a leer su Biblia, su palabra, la Biblia. La empecé a atesorar en mi corazón. Y sabes, de pronto el Espíritu me levantaba 3 veces por noche a seguir leyendo. Me decía, ¿por qué estás en tu cama? Párate y sigue leyendo. Y yo me paraba y le decía, sí, Señor. Y leía y me quedaba dormido, a veces leyendo. Me iba a mi cama otra vez y me volvía a parar, y así por una semana más o menos. En otra ocasión me dijo, quiero que ayunes. Y me puse a ayunar y ya no veía la tele con mi familia, ya no comía. Nos encantaba en nuestro tiempo libre, en nuestro fin de semana, ver películas y comer papas y botanas y todo. Pizza, y estar ahí en el cuarto de mis padres, todos metidos. Nos gustaba muchísimo. Y Dios me dijo, quiero que dejes de hacer eso, porque quiero tener tratos contigo. Y me puse a ayunar. Y a veces esto no le gustó a muchas personas, pero yo lo seguía haciendo.
Y yo de pronto decía, Señor, aparentemente esto me está trayendo problemas, pero se me venía este versículo que le dijo Jesús al principal de la sinagoga y le dijo, no temas, cree solamente. Porque dice que Jesús vio lo que estaba escuchando, lo que le estaban diciendo las personas a ese señor que tenía una hija enferma y le dijo, no temas, cree solamente. Y cuando Jesús me dijo, no temas, cree solamente, yo seguí ayunando y seguí leyendo. Y empecé a dedicar mi vida al Señor. Y muchos sueños yo tenía. Yo recibí ofertas para trabajar en consulados en París. Yo recibí ofertas para diferentes tipos de empresas. Y yo le dije, Señor, pero si yo acepto esas oportunidades que tú me das por la carrera que yo estudié, yo no voy a poderte servir. Y me dijo, pues no. Pero eso es lo que quiero que hagas. Y yo le dije, Señor, eso voy a hacer. Y una tras otra, ¿sabes? Se me vinieron presentando muchas oportunidades para dejar de lado el servicio de una manera tranquila. Ni siquiera crees que fue como una amenaza, así como de deja el servicio. No, porque a veces le echamos la culpa al diablo y creemos que el diablo es el que viene y nos roba las bendiciones. Pero Dios nos las pone aquí, así como en Deuteronomio Dios le dijo al pueblo de Israel, aquí está la maldición, aquí está la bendición, escoge tú. Así nos dice el Señor. Escoge tú. Y yo tuve que escoger una a una todas las cosas que Dios me hablaba y Dios me decía. Al día de hoy, gozoso con mi esposa y con mis hijos, estamos sirviendo en una obra en Ecatepec. Ya llevamos 2 años, estamos cumpliendo 2 años allí. Y sabes, Dios me ha rodeado. Me ha sorprendido, así como decíamos en la mañana. Él me ha sorprendido. Y mi pregunta es, ¿nosotros queremos que Dios haga en nosotros las cosas o queremos seguirlas haciendo nosotros mismos? ¿A ustedes les gustaría que Dios pusiera anhelos en su corazón y que ustedes, empuñando esta palabra del que cree todo lo es posible, dijeran, lo voy a hacer, lo voy a lograr, y que vieran las cosas suceder frente a sus ojos? ¿Les gustaría eso? Necesitamos contar con el recurso principal para que esto sea posible, que se llama Espíritu Santo. Y algo bien sencillo, bien fácil. Yo te quiero invitar a ti que quieres contar con este recurso que se llama Espíritu Santo, que pases aquí conmigo al frente. Yo quiero orar por ti. Porque tú eres el que está tomando la decisión. Porque Dios anhela, dice la Biblia, Él nos anhela celosamente.